urge, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, a todos aquellos que vendrán con el paso del tiempo en el transcurso de las semanas. Que el Señor les bendiga, bienvenidos a nuestra reflexión para el día de hoy. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares con este mensaje de fe y esperanza. Somos Sanidad con Propósito. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro espíritu para recibir de la palabra del Señor en esta mañana y vámonos con nuestro mensaje para el día de hoy. El Señor dice en Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo le invito a que cierre sus ojos y le invito a que dispongamos nuestro corazón y le digamos al Señor en esta mañana: Señor, llénanos de discernimiento, llénanos, Señor, de claridad. Permítenos, Señor, escuchar tu voz sobre todas las otras voces. Señor, que podamos concentrarnos y enfocarnos en aquello que nos quieres decir. Porque tú, Señor, utilizas tu voz para hablarnos y muchas veces nos hacemos de oídos sordos para ti. Señor, permite que en medio del ruido de este mundo podamos escucharte y que podamos, Señor, echar fuera cualquier voz que no provenga de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy les he traído un mensaje que he titulado Voces Extrañas. Este mensaje, primero que todo, quiero honrar al pastor Andrés Corson. Él no sabe que de alguna manera le sigo y no sabe el impacto tan grande que ha tenido en mi vida como predicador, pero muchas de sus predicaciones son el fundamento de muchos de los mensajes que doy yo aquí y que me han inspirado sobre todo porque es importante que nosotros nos acerquemos a estas verdades, porque son verdades que nos suceden en nuestra vida cotidiana, son verdades que vivimos constantemente y que muchas personas no identifican como dificultades en medio del pueblo cristiano o no identifican como realidades en medio de su familia. Así que escuché alguna vez un mensaje del pastor Andrés que tal vez él llamó "Apaguemos estas voces del enemigo", y yo le titulé Voces Extrañas. También porque esta semana hubo algún suceso que me puso a reflexionar acerca de lo que estamos escuchando. Y es que nosotros escuchamos muchas veces voces que nos desvían del propósito de Dios. Y quiero que hoy, a través de la Escritura, miremos cómo esas voces han impactado a grandes hombres y mujeres de Dios y cómo esas voces realmente pueden separarnos del propósito de Dios, cómo esas voces realmente pueden quedar retumbando en nuestro interior, en nuestra mente. Y quiero que comencemos como primera medida con Jesús. En Mateo 4 y los versículos del 1 al 11 está una historia que es muy conocida por todos nosotros, el pueblo cristiano, y es cuando el enemigo viene a tentar a Jesús. Entonces dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues Andrés Corson nos presenta que esta realidad de Jesús estaba en su mente. Y me suscribo a eso. Y me suscribo a eso porque realmente podemos llegar a pensar y a entender que muchas veces el enemigo se ha acercado a nosotros en nuestro momento de debilidad y nos ha dicho al oído, sin necesidad de aparecer con un tridente y así como lo pinta mucho la religión, nos ha dicho al oído: haz tal cosa o haz tal otra. ¿Tienes hambre? ¿Tienes alguna necesidad? Mira, ¿por qué no retas a Dios? Y muchas veces hemos aceptado esa voz interior que por allá nos dice: hey, ¿y por qué no te metes en este problema? Que al fin y al cabo, si es cierto que tu Dios es Dios, Él te va a sacar.
¿Y por qué no resuelves tu situación de esta manera si al fin y al cabo Dios, ese Dios a quien tú le sirves, Él te va a rescatar de allí? Él te va a perdonar, Él te va a restaurar, Él te va a liberar. Muchas veces hacemos caso a esa voz que está por allá dentro de nuestro corazón. Pues Jesús tuvo esa misma lucha espiritual en el desierto. Y entonces dice que después de eso, al Jesús responderle que no solo de pan vivirá el hombre, pues entonces el diablo también lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres Dios, échate abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti y que en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Y está retando a Jesús. Y está diciéndole con esa voz interna, hey, tú puedes hacer esto y tú puedes hacer aquello. Tú puedes retar a Dios y Dios vendrá en tu auxilio. Tú puedes retarlo y meterte en esa relación que no te conviene, que Dios te va a sacar de ahí, te va a rescatar. Y es una lucha en nuestra mente y es una lucha que hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida. Esas voces de suicidio que vienen a la mente de las personas y que les dicen, hey, tu vida no vale la pena. ¿Por qué no mejor te echas abajo? De al fin y al cabo que si quieres estar con Dios, pues es el mejor camino, llegarás rápido, pronto. Pues Jesús también le dice a Satanás en ese momento que no puede tentar al Señor. Pero él no se da por vencido, sino que va un poco más allá. Y le dice, pues si al caso realmente quieres tener algo, yo te puedo dar todo esto si te postres delante de mí y me adoras. Y es que muchas veces el diablo nos pone de rodillas con esa voz interna. Con esa voz que te dice, hey, ¿por qué no abandonas todo lo que estás haciendo y vienes y me das tiempo a mí? ¿Por qué no vienes y me rindes un homenaje a mí? ¿Por qué no me prestas mejor atención a mí en vez de prestarle atención a tu esposa? En vez de prestarle atención al ministerio o en vez de prestarle atención a tus negocios. ¿Por qué no vienes y me prestas atención a mí en vez de prestarle atención a tus hijos? O en vez de prestarle atención a la iglesia ese domingo. ¿Por qué no te postras delante de mí y me adoras? Pues Jesús le echa de su lado y le dice, vete de aquí, Satanás. Y es a lo que quiero que lleguemos hoy. Que podamos llegar al momento de echar fuera esas voces extrañas. Esas voces que nos invitan a retar a Dios. Esas voces que nos invitan a lanzarnos del pináculo del templo. Esas voces que nos invitan a ponernos de rodillas ante Satanás y adorarle. Y entonces dice que el diablo le dejó. Pero cuando el diablo le dejó, vinieron ángeles y atendieron a Jesús. Estas voces pueden hacernos mucho, mucho daño si les prestamos atención. Y estas voces muchas veces son esa manifestación de cosas externas que nos han acontecido en algún momento de nuestra vida. Y entonces nos hirieron el corazón y seguimos pensando que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales. Y entonces decimos, jamás voy a volver a enamorarme, jamás voy a volver a tener a alguien de manera seria. O de repente nos fue mal en un negocio y entonces seguimos repitiendo eso para nuestra vida y decimos, a mí siempre me va mal, a mí siempre se me va a dar el carro. Y así como Jesús rechazó las tentaciones con la palabra de Dios, pues yo les invito en esta mañana a que empezamos a reprender esas tentaciones y esas voces que están en nuestro interior con la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Nosotros estamos en esta tierra y estamos en medio de un ruido bastante desolador, bastante resonante. De hecho, cuando vinimos a este país, si hay algo de lo que descansé bastante fue del ruido, porque desafortunadamente en las calles de nuestros países el equipo de volumen suena más fuerte en cada casa, ¿verdad? Y vamos escuchando el ruido ensordecedor en cada lugar de manera diferente y hay mucho bullicio. Pues en el ámbito espiritual esto también nos sucede y tenemos voces constantemente indicándonos que podemos ir por el camino equivocado y que podemos salir bien librados de allí.
Pero nosotros necesitamos, como Jesús, echar esas voces fuera de nosotros y hacer lo que dice Romanos 12:2, que es que nosotros echemos esas voces fuera y ya no vivamos como vive el mundo, sino que cambiemos nuestra manera de ser, cambiemos nuestra manera de pensar, porque esas voces están ahí en nuestro pensamiento y nos seducen. Las voces de la seducción y de la incitación le coloqué al segundo punto, y es porque quiero traer a nuestra realidad otro escenario en el que se escucharon esas voces y en el que nuestra realidad cambió de manera definitiva. Y está en Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y allí en Génesis, empezando la Biblia, nos encontramos con una voz extraña, con una voz diferente a la voz del Creador, que viene y incita a Eva a hacer lo que no es debido. Y esta voz viene a manera de una serpiente, le habla a Eva y le dice, con que Dios le ha dicho que haga tal cosa. Y aquí vemos la gran diferencia en cuando nosotros basamos nuestra vida en la verdad de Cristo o basamos nuestra vida en una voz extraña que alguien viene y dice, con que Dios le ha dicho. De hecho, me suscribo también a pensar que este suceso con Eva fue una voz en su interior. Y me hacía reír mucho el pastor Andrés, porque dice, lo digo por dos cosas. Primero, porque las serpientes no hablan. Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar a una, pero yo no. Y es cierto, de repente es una voz en el interior de Eva que la lleva a pensar, wow, ¿es cierto que Dios me ha dicho esto? Y comienza a sembrarle una duda, y comienza a sembrarle una inseguridad, y comienza a distorsionar la verdad. Y la aleja completamente del propósito de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa vocecita en nuestro interior que nos ha llenado de incertidumbre frente a nuestra pareja? Que nos ha llenado de incertidumbre frente a nuestro llamado, frente a nuestro ministerio. Que nos ha llenado de incertidumbre frente a nuestros compañeros de trabajo. Que nos ha sembrado esa inseguridad. Y es una voz por allá en el interior de nuestro corazón que nos dice, sí, ya miró como la miró fulana de tal. Eso esa vieja no la quiere, la odia. Y uno empieza a sentir que como que sí, que esa señora no me quiere, me odia. Y comienza eso a convertirse en una fortaleza mental. Y comienza eso a gobernar nuestra realidad y nuestra vida. Y comenzamos a caminar por el camino equivocado, siguiendo voces que distorsionan lo que Dios verdaderamente ha dicho y lo que Dios verdaderamente quiere. Dice 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo, quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Nosotros vivimos en este mundo y transitamos en medio de todas estas voces, pero no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice en otra versión, sino contra principados y potestades. Y nosotros tenemos que empezar a entender que no es mirando de mala manera al otro como nosotros realmente vamos a cumplir el propósito de Dios, sino que tenemos que silenciar esas voces que nos dicen que el jefe nos tiene rabia, esas voces que nos dicen que ese compañero de trabajo quiere hacernos daño, esas voces que nos dicen que las personas que nos rodean son malas, que mi esposa es mala, que mis hijos son malos, esas voces que me dicen que todo a mi alrededor está mal y que realmente estoy viviendo en una realidad bastante pésima y bastante deplorable. Y comenzar a silenciar esas voces y decir, hey, nosotros no actuamos como actúa todo el mundo. Nosotros no luchamos con las armas que lucha todo el mundo. Nuestras armas son el amor. Nuestras armas son la palabra de Dios. Y nosotros podemos rescatar a aquellas personas que viven conforme a como vive todo el mundo y que están tan perdidos de la verdad de Cristo. E incluso ser una voz para ellos, una voz de esperanza, una voz de aliento, una voz que los lleve a encontrar la verdadera voz del verdadero pastor que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Pues, por otro lado, como tercera medida, la influencia de voces extrañas puede provenir de consejos erróneos.
puede provenir de malas influencias, porque hasta aquí hemos visto algo que sentimos dentro de nuestro interior. Pero muchas veces esas voces se hacen realmente audibles a través de las personas que verdaderamente nos rodean. Y hay un montón de personas que sin malicia o sin ninguna mala intención nos dan malos consejos, tal vez por ignorancia. Y hoy quiero que reflexionemos cómo esos malos consejos pueden llegar a sembrarnos inseguridad, pueden llegar a sembrarnos dudas, pueden llegar a sembrarnos temor, tristeza, dolor, angustia. Pueden incluso llevarnos a la depresión. Pues Salmos capítulo 1, versículo 1, en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. La importancia de tener discernimiento para escuchar las voces correctas debería ser una prioridad en nuestra vida. Porque cuando nosotros nos rodeamos de malos consejeros y cuando nosotros nos rodeamos de las malas compañías y cuando todos se juntan tal vez de hecho a hacer cosas que son una burla para Dios, una burla para lo que nosotros creemos, pues entonces definitivamente nos vemos apartados del propósito de Dios. Nos vemos completamente abandonados a nuestra propia miseria y a nuestro propio entendimiento. Proverbios capítulo 19 y versículo 20 dice: el que oye consejo y acepta que lo corrijan acabará siendo sabio. Pero es importante y es definitivo que nosotros tengamos en cuenta de dónde proviene ese consejo. ¿Nuestro consejo está basado en la verdad de Dios? ¿O nuestro consejo es como la serpiente que le dijo: ¿con que Dios dijo? No, Dios no dijo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde podemos identificar realmente si ese consejo puede hacernos sabios o ese consejo puede llevarnos a la miseria. Porque si el consejo que nos está dando nuestro amigo, nuestra amiga, es un consejo que va en contra de lo que la Biblia dice o en contra de lo que Dios dice en su palabra más bien, pues entonces es un consejo que nos apartará del propósito. Y tenemos que asegurarnos de que ese consejo, de que esa voz que estamos escuchando es la voz correcta, es la voz de Dios a través de esa persona. Tengo el privilegio de que muchos de ustedes me han dicho: hey Luis, definitivamente hoy necesitaba escuchar esto. Hoy no viniste aquí solo porque viniste a visitarme. Hoy viniste aquí porque traías un mensaje de parte de Dios para mí. ¿Tú eres ese tipo de persona? ¿O escuchas a ese tipo de personas? A ese tipo de personas que cuando terminan su conversación tú dicen: definitivamente era Dios confirmándome que está conmigo. Era Dios levantándome, era Dios impulsándome. De lo contrario, es bueno que tomemos en cuenta que no podemos rodearnos de malos consejeros, que no podemos rodearnos de voces extrañas que nos van a apartar del propósito de Dios. Por lo cual es preferible, como cuarta medida, aprender a estar en silencio, aprender a callar, aprender a estar en medio de la pasividad de Dios. Pues en Primera de Reyes, el capítulo 19 y los versículos del 11 al 13 nos cuentan una historia, y es la historia de Elías. Elías fue amenazado por Jezabel. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Después de que terminó con los profetas de Baal, Elías fue amenazado de muerte. Y Elías se va caminando, se mete en una cueva, ¿verdad? Y Elías está allí en aquella cueva. Y entonces Dios le dice en el versículo 11: entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y en ese momento Dios pasó por ahí. Y de inmediato sopló un viento fuerte y estremeció la montaña, y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Y cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa. Salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y yo quiero que nos detengamos en este texto un poquito, porque esta historia es impresionante.
Esta historia de Elías y el susurro apacible de Dios es impresionante. Y es bueno que nos detengamos y que miremos el trasfondo de este mensaje. Un viento fuerte. Y quiero que te hagas una pregunta ahí en el sillón donde estás o ahí donde me estás escuchando. ¿Cuál es el viento fuerte que amenaza tu vida en este momento? El de Elías era Jezabel. Era una amenaza que Jezabel había pronunciado contra él, que le iba a matar. Ese era el viento fuerte para Elías. Eso fue lo que lo sacudió, eso fue lo que lo llevó a estar en esa cueva. ¿Cuál es el viento fuerte que te ha sacudido a ti por estos días? Tal vez la enfermedad, tal vez la depresión, tal vez la angustia, tal vez tu situación financiera, las deudas, las tarjetas de crédito que están al tope. ¿O cuál es el viento fuerte que está estremeciendo tu vida en este momento? Tu situación migratoria, o tus hijos, o los conflictos en tu casa, o los conflictos en tu trabajo. Pues en el viento fuerte no estaba la presencia de Dios. Ahí en el viento fuerte no estaba la voz de Dios. La voz de Dios tampoco estaba en el terremoto. ¿Y cuál era el terremoto de Elías? El terremoto de Elías era el miedo que sentía por la amenaza que Jezabel le había hecho. Ese era su terremoto. Eso era lo que lo hacía dudar. Esa era su voz interior diciéndole: vas a morir, vas a morir, vas a morir. ¿Cuáles son tus miedos hoy? ¿El miedo a la pérdida? ¿El miedo de la soledad? ¿El miedo al futuro? De hecho, muchos le tienen miedo al futuro, ¿verdad? O el miedo al ascenso, porque incluso algunas personas anhelan tener un ascenso y otros le tienen miedo al ascenso. Y dicen: no, a mí déjeme acá quietico, no quiero ese ascenso. ¿A qué le temes? ¿Cuál es el miedo tuyo? Porque hay un terremoto probablemente dentro de ti. ¿A qué le temes? ¿El miedo que tienes es que a tu esposa? De hecho, ¿le temes a una relación? ¿O le temes a tu matrimonio? Porque en el terremoto dice que tampoco estaba Dios. Pero luego vino un fuego. ¿Y cuál era el fuego de Elías? El fuego eran esos pensamientos que le decían que iba a morir. Esos pensamientos de suicidio. Eso era el fuego de Elías. El fuego de Elías, hace unos versículos atrás, él gritó: mejor quítame la vida. Él exclamó, dice la Biblia, mejor quítame la vida. Y no sé cuál es tu fuego. No sé cuál es en este momento esa situación que te he dicho: estoy rendido, ya no puedo más, estoy cansado, enfermedad tras enfermedad, deuda tras deuda, problema tras problema, conflicto tras conflicto. Mejor quítame la vida. O mejor me voy de este matrimonio, mejor me voy de esta casa, mejor abandono a mi familia, a mis hijos, mejor abandono a esta esposa también. O mejor abandono este trabajo. O mejor me voy de esta iglesia y hago un suicidio ministerial. Y mejor me voy de este lugar, abandono este ministerio. Al fin y al cabo que hay una voz dentro de mí que me dice que no vale la pena. Eso se va convirtiendo en una fortaleza. Y se va convirtiendo en una fortaleza mental. Y allí tampoco está Dios. Pero por último, dice que oyó el ruido delicado del silencio. Y cuando Elías escuchó ese silbo apacible del silencio, se tapó la cara y supo que ahí estaba Dios. Pero sobre todo, en ese momento de silbo apacible del silencio, Elías pudo escuchar la voz de Dios. Y yo sé que es difícil estar en una clínica. Y yo sé que es más difícil, no sé si es más difícil cuando estás enfermo que cuando estás cuidando al enfermo. Pero al fin y al cabo sé que cuando sufre una persona, sufre toda la familia. El que está ahí las 24 horas también. Y yo sé que es difícil. Y yo sé que muchas veces eso se vuelve una tormenta a nuestro alrededor. Es difícil las deudas. Es difícil nuestra condición financiera. Es difícil lo que estamos atravesando con nuestra familia a veces. Hay dificultades en el matrimonio. Por supuesto que hay dificultades con nuestros hijos.
Por supuesto que uno quisiera que encontraran el camino sin sufrir tanto y sin darse tantos golpes contra el mundo. Pero es el Señor diciéndonos en esta mañana: hey, estoy en el silbo apacible. El Salmo 46 y el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Estén quietos y conozcan el verdadero poder de Dios, que no está en el terremoto, que no está en el fuego, que no está en el viento fuerte, que no está en medio de esta tribulación, no porque Él no esté ahí con nosotros, sino porque no vas a escuchar esa voz hasta que encuentres esa paz que Él te da, hasta que encuentres ese silbo apacible que Él te da, que te dice: todo va a estar bien. Esos problemas financieros se van a solucionar. Esos quebrantos de salud no van a estar ahí para siempre. Pero el Señor quiere que como quinto nosotros aprendamos a discernir su voz, a encontrar esa voz del buen pastor, a reconocer esa voz del buen pastor, a decir: hey, esa es la voz de mi pastor. Esa es la voz del Señor a quien yo le sirvo. En medio de esta tribulación, en medio de esta dificultad, en medio de esta zozobra, en medio de estas dudas, en medio de esta tristeza, en medio de este dolor, yo quiero escuchar la voz verdadera, yo quiero aferrarme a la voz verdadera y yo voy a echar fuera las voces extrañas porque me voy a enfocar en la voz del Señor, que me dice que todo va a estar bien, que me dice que todo tiene solución, que me dice que esto es simplemente una transición, que me está evolucionando, que me está remitiendo de alguna manera a un futuro mejor y a una esperanza. Jesús, como el buen pastor, llama a sus ovejas por su nombre. Él conoce a sus ovejas, sabe cómo se llaman. Y necesitamos aprender a discernir la voz de Él. Dice Hechos, capítulo 22 y versículo 14. Entonces Él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. El Señor quiere revelarnos el propósito para esa dificultad, el propósito para que las cosas tal vez no se hayan podido arreglar con tus finanzas, el propósito para lo que estás viviendo. Él quiere mostrártelo y Él quiere decirte que tiene un propósito para eso. Y Él te ha elegido para darte a conocer ese propósito. Pero necesitamos acercarnos a Él. Y necesitamos empezar a identificar su voz. Y necesitamos poder verle y poder escuchar su voz. La voluntad de Dios es clara para aquellas personas que se enfocan en escuchar su mensaje, en escuchar su palabra y en perseverar en su promesa. Las voces extrañas intentan distorsionar nuestra dirección, nuestro propósito. Y si nosotros no estamos alertas a cuidarnos de esas voces extrañas, muy probablemente vamos a terminar desviándonos. Vamos a tomarnos un par de minutos y a reflexionar. Y si quiere, cierre ahí sus ojitos y reflexionemos cuáles son esas voces que hemos estado escuchando. Tal vez esas voces que nos han dicho que todo está mal. Tal vez esas voces que nos han desanimado, que nos han dicho: no eres un buen hijo, no eres un buen esposo. Esta semana mi suegra tenía una gran actividad. Le quería festejar el cumpleaños a uno de sus hijos. Y cuando mostró el video a alguna de sus amigas, le dijo: uy, pero... Y le encontró todo lo negativo. Y la hizo pensar que todo estaba mal. Y no sé cuál es tu realidad. No sé si alguien te ha venido a ti y te ha dicho que todo está mal contigo. Pues necesitamos reflexionar a qué voces hemos estado escuchando. Y comenzar a direccionar nuestro corazón hacia la voz de Dios. Y cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me ayude a callar esas voces externas que me desvían de escuchar tu voz. Señor, yo te pido que tú direcciones mis pensamientos, afirmes mi corazón en tu palabra. Señor, porque yo quiero escuchar tu voz y yo quiero que se rompan las cadenas de mentiras de mi corazón. Yo quiero ser receptivo, Señor, a tu verdad. Yo quiero, Señor, afinar mi oído para escucharte. Yo no quiero, Señor, escuchar voces con malas intenciones.
que me desvíen del propósito que tú tienes. Yo quiero, Señor, servirte con alegría. Y quiero, Señor, que me enseñes a escuchar tu voz. Señor, yo te pido que me lleves a ese silbo apacible, a ese silencio apacible de tu paz. Que me llene, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sea tu verdad, Señor, afirmándose en mi corazón. Que sea tu verdad, Señor, afirmándose en mi vida, Dios. Que pueda echar fuera todas aquellas voces que me apartan, Señor, de tu verdad. Que me llenan de miedo, que me llenan de temor. Y que pueda, Señor, recibir tus promesas. Porque sé que a tu diestra, Señor, hay plenitud de gozo. Sé que a tu lado hay delicias para siempre, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que me ayudes a escuchar tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grande y poderosamente y que esta semana lo principal que puedan escuchar sea la voz de papá diciéndoles: aquí estoy, todo va a estar bien. Que el Señor les bendiga y les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.